El motor del Nissan Tsuru no era solo un motor, era un símbolo de resistencia mexicana. Un motor tan confiable que sobrevivió 25 años sin cambios mayores. Tan versátil que equipó desde humildes taxis hasta coches de rally. Y tan legendario que se convirtió en parte del ADN automotriz de México y toda Latinoamérica. Este es el motor que desafió a las crisis económicas, que se mantuvo firme cuando otros desaparecieron y que creó una generación de mecánicos que podían repararlo con los ojos cerrados. El GA-16 del Tsuru, el corazón japonés que late con ritmo mexicano. Contexto histórico. Estamos en 1984. México atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La inflación se dispara, el peso se devalúa y el poder adquisitivo de la clase media se desploma. En este contexto, Nissan toma una decisión que cambiaría para siempre el paisaje automotriz mexicano: lanzar el Tsuru, una versión local del Nissan Sentra B13. Lo que nadie podía prever es que este modelo, diseñado originalmente como un coche de transición, se convertiría en un ícono que permanecería en producción durante más de 3 décadas, mucho después de que fuera descontinuado en el resto del mundo. En el corazón de este fenómeno estaba su motor, el GA-16DE, y posteriormente el GA-16DNE, un 4 cilindros de 1.6 litros que combinaba la ingeniería japonesa con la practicidad necesaria para sobrevivir en las exigentes condiciones latinoamericanas. Mientras que en Japón y Estados Unidos, el Sentra evolucionaba a través de múltiples generaciones. En México, el Tsuru se mantuvo esencialmente igual desde 1991 hasta 2017. Esta longevidad sin precedentes convirtió a su motor en parte del paisaje mecánico mexicano, tan familiar como los tacos al pastor o la música de mariachi. Como dijo una vez Carlos Ghosn, entonces CEO de Nissan, el Tsuru no es solo un coche para México, es parte de su identidad nacional. Y en el centro de esa identidad estaba su incansable motor GA-16. Especificaciones, técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El motor GA-16 de que equipaba al Tsuru era un 4 cilindros en línea de 1.6 litros, 1597 centímetros cúbicos, que producía 105 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto y 142 Newton metro de torque a 4.000 revoluciones por minuto en su versión original, con inyección electrónica y doble árbol de levas. Estas cifras pueden parecer modestas hoy, pero en el contexto de los años 90, para un vehículo que pesaba apenas 1.050 kilogramos, eran más que suficientes. El Tsuru podía alcanzar 170 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 12 segundos, prestaciones respetables para un sedán económico de la época. Pero lo verdaderamente revolucionario del GA-16 no eran sus cifras de potencia, sino su diseño. A diferencia de muchos motores contemporáneos, el GA-16 utilizaba un bloque de hierro fundido, combinado con una culata de aluminio, una configuración que proporcionaba el equilibrio perfecto entre durabilidad y eficiencia térmica. El sistema de distribución era otro punto destacado. Con sus dobles árboles de levas en cabeza, DOHC, y 16 válvulas, el GA-16D estaba a la vanguardia de la tecnología para un coche de su segmento en México. Este diseño permitía un mejor llenado de los cilindros y un funcionamiento más eficiente a altas revoluciones. El sistema de alimentación evolucionó con el tiempo. Las primeras versiones utilizaban carburadores, pero rápidamente se adoptó la inyección electrónica multipunto,
que mejoraba tanto el rendimiento como el consumo y las emisiones. En 2001, con las nuevas regulaciones ambientales, se introdujo el GA16DNE con catalizador y sistema de diagnóstico a bordo, OBD. Pero quizás la característica más notable del GA16 era su fiabilidad legendaria. Con un mantenimiento básico, estos motores podían superar fácilmente los 300.000 kilómetros sin necesidad de reconstrucción. La robustez de su bloque de hierro fundido, combinada con un diseño conservador en términos de estrés mecánico, lo hacían extraordinariamente resistente al abuso y la negligencia. Como explicaba el ingeniero mexicano Raúl Sánchez, que trabajó en Nissan durante el desarrollo del Tsuru, diseñamos el GA16 pensando en las condiciones reales de México: combustible de calidad variable, mantenimiento irregular, temperaturas extremas. No queríamos el motor más potente o sofisticado, sino el más confiable. Y creo que lo logramos. El Tsuru, como fenómeno social. El Tsuru y su motor GA16 trascendieron su función como simple medio de transporte para convertirse en un auténtico fenómeno sociológico en México, en un país donde los taxis son parte fundamental del transporte urbano. El Tsuru se convirtió en el vehículo preferido para este servicio. Su combinación de bajo costo, durabilidad y economía de operación lo hacía perfecto para el uso intensivo que implica el taxeo. El característico color verde y blanco, posteriormente blanco con rosa, de los taxis Tsuru se convirtió en parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, tan icónico como los autobuses rojos de Londres o los taxis amarillos de Nueva York. Para la clase media mexicana, el Tsuru representaba el primer coche nuevo accesible, especialmente durante las recurrentes crisis económicas. En un país donde la inflación y las devaluaciones podían hacer que los precios de los automóviles se dispararan de un día para otro, el Tsuru mantenía un valor relativamente estable y costos de mantenimiento predecibles. Como recordaba el sociólogo mexicano Néstor García Canclini, el Tsuru democratizó el acceso al automóvil en México. No era un símbolo de lujo o estatus, sino de movilidad social real, de progreso tangible para familias que nunca antes habían podido comprar un coche nuevo. Esta conexión emocional trascendió lo puramente utilitario. El Tsuru se convirtió en protagonista de historias familiares, de primeros viajes, de momentos importantes. Generaciones enteras de mexicanos aprendieron a conducir en un Tsuru, tuvieron su primera cita en un Tsuru, llevaron a sus hijos recién nacidos del hospital a casa en un Tsuru. El sonido característico del motor GA16, ese ronroneo suave pero persistente, se convirtió en parte de la banda sonora urbana de México. Como dijo el escritor Juan Villoro, el ruido del motor del Tsuru es para los mexicanos lo que el canto de los grillos para los campesinos, un sonido tan omnipresente que solo notamos su ausencia. El motor en competición. Pocos saben que el humilde motor GA16 del Tsuru, diseñado principalmente para el uso cotidiano, también tuvo una destacada carrera en competición. En México, la Copa Nissan Tsuru, iniciada en 1993, se convirtió en una de las categorías monomarca más exitosas y longevas del automovilismo latinoamericano. Con motores GA16 prácticamente de serie, apenas modificados para producir unos 130 caballos, los Tsuru ofrecían carreras increíblemente reñidas, donde el talento del piloto, no la potencia del motor, marcaba la diferencia. Pilotos como Adrián Fernández, Michel Jourdain Jr. y Hugo Oliveras dieron sus primeros pasos en esta categoría antes de pasar a competiciones internacionales. Para muchos,
La Copa Tsuru fue la verdadera escuela del automovilismo mexicano moderno, como recordaba Adrián Fernández, quien llegaría a competir en kart y NASCAR. La Copa Tsuru te enseñaba a ser preciso, a aprovechar cada caballo de fuerza. No podías compensar errores con potencia bruta. Eso me hizo mejor piloto cuando llegué a categorías con coches más potentes. Pero fue en el rally donde el motor GA16 realmente brilló. En el Campeonato Mexicano de Rally, los Tsuru modificados se convirtieron en los favoritos de la categoría N3. Su combinación de ligereza, fiabilidad y sobre todo la amplia disponibilidad de repuestos los hacía ideales para esta exigente disciplina. Ricardo Triviño, múltiple campeón mexicano de rally, comenzó su carrera en un Tsuru. El GA16 no era el motor más potente, pero era indestructible. Podías golpearlo, sobrecalentarlo, exigirlo al máximo, y seguía funcionando. En rally, terminar es lo primero, y con el Tsuru siempre terminabas. Lo que hacía especial al GA16 en competición era su robustez básica. El bloque de hierro fundido podía soportar niveles de potencia muy superiores a los originales sin fallar. Con modificaciones como árboles de levas agresivos, pistones forjados, culatas trabajadas y sistemas de alimentación mejorados, estos motores podían producir más de 180 caballos, manteniendo la fiabilidad que los hacía legendarios. El mito de la indestructibilidad. Uno de los aspectos más fascinantes del motor GA16 del Tsuru es la mitología que se desarrolló en torno a su supuesta indestructibilidad. En talleres y reuniones de entusiastas de toda Latinoamérica, abundan las historias casi legendarias sobre la durabilidad de estos motores. Se habla de taxis Tsuru, que han recorrido más de 1 millón de kilómetros con el motor original, de GA16, que han funcionado con aceite tan degradado que parecía chapopote, de motores que han sobrevivido a inundaciones, a temperaturas extremas, incluso a accidentes que destrozaron el resto del vehículo. Un taxista de la Ciudad de México contaba: mi Tsuru del 98 lleva más de 20 años trabajando todos los días, 12 horas diarias. Ha recorrido la ciudad de punta a punta más veces que puedo contar. El motor ha sido reconstruido solo una vez. Es como esos boxeadores viejos que pueden recibir golpes toda la noche sin caer. ¿Cuánto hay de verdad en estas historias? Mucho, según los expertos. El diseño básico del GA16, con su bloque de hierro fundido, sus generosos conductos de lubricación y sus componentes sobredimensionados, lo hacía extraordinariamente resistente al abuso y la negligencia. Además, su relativa simplicidad mecánica significaba que había menos cosas que pudieran fallar. Incluso las versiones con inyección electrónica utilizaban sistemas relativamente simples comparados con los actuales, lo que facilitaba su diagnóstico y reparación. Como explicaba un mecánico de la colonia Doctores, el motor del Tsuru es como un buen amigo. No te pide mucho, pero siempre está ahí cuando lo necesitas. Puedes maltratarlo, descuidarlo y te perdona, pero si lo cuidas, te durará toda la vida. La controversia del fin de producción. Después de 33 años de producción ininterrumpida, el Tsuru y su legendario motor GA16 se despidieron en 2017. La razón oficial: no cumplía con las nuevas normas de seguridad y emisiones. Pero detrás de esta explicación técnica se esconde una historia más compleja. El Tsuru se había convertido en un símbolo de la resistencia al cambio en la industria automotriz mexicana, mientras que en otros países los coches evolucionaban constantemente, incorporando nuevas tecnologías de seguridad y eficiencia. El Tsuru
permanecía esencialmente igual. Esta continuidad, que fue su fortaleza durante décadas, se convirtió finalmente en su talón de Aquiles. Las pruebas de impacto realizadas por Latin NCAP en 2016 fueron devastadoras. 0 estrellas en seguridad. El Tsuru, diseñado en los años 80, simplemente no podía competir con los estándares modernos de protección a los ocupantes. La decisión de Nissan de terminar la producción generó reacciones encontradas. Para muchos, era el fin de una era, la pérdida de un ícono nacional. Para otros, era un paso necesario hacia la modernización del parque automotor mexicano. Como reflexionaba el periodista automotriz Guillermo Lira, el Tsuru fue el coche que México necesitaba durante décadas. Accesible, confiable, fácil de mantener. Pero México cambió, y el Tsuru no. Su motor seguía siendo tan bueno como siempre, pero el resto del coche ya no respondía a las necesidades de seguridad y eficiencia del siglo XXI. Legado y actualidad. Aunque la producción del Tsuru terminó oficialmente en 2017, su legado sigue vivo en las calles y carreteras de México y Latinoamérica. Millones de estos vehículos siguen rodando, sus motores GA16, tan confiables como el primer día. El coleccionismo de Tsuru se ha convertido en una pasión para muchos. Modelos como el Tsuru GSR 2000 o el Tsuru GSI en condiciones originales son cada vez más valorados. Clubes como Amigos del Tsuru o Tsuru Nation reúnen a miles de entusiastas que comparten su pasión por estos vehículos y sus legendarios motores. La industria de modificación sigue floreciente. Desde los Tsuru Tuning, con estética inspirada en el anime japonés, hasta las preparaciones para competición, el GA16 sigue demostrando su versatilidad y potencial. Incluso en la era de los motores turboalimentados, la inyección directa y las preocupaciones ambientales, el GA16 del Tsuru sigue teniendo un lugar especial en el corazón de los entusiastas. Su sonido característico, su simplicidad mecánica y su brutal honestidad representan valores que muchos sienten que se están perdiendo en los vehículos modernos. Como dijo un miembro del Club Tsuru México, los motores modernos son como smartphones, eficientes, sofisticados, pero desechables. El GA16 es como un Nokia 3310. Puede que no tenga todas las funciones modernas, pero seguirá funcionando cuando todo lo demás haya fallado. Cierre y call to action. El motor GA16 del Nissan Tsuru no fue solo un conjunto de pistones, válvulas y engranajes. Fue el latido mecánico de toda una generación mexicana. Un motor que democratizó el acceso al automóvil, que demostró que la ingeniería japonesa podía adaptarse perfectamente a las condiciones latinoamericanas y que creó una comunidad de entusiastas que trasciende fronteras y generaciones. Su historia nos enseña que un motor puede ser mucho más que la suma de sus especificaciones técnicas. Puede ser un símbolo cultural, puede definir identidades, puede crear comunidades. El GA16 no solo movía un automóvil, movía emociones, aspiraciones, sueños. También nos muestra que la verdadera grandeza no siempre está en la última tecnología o en las cifras más impresionantes. A veces está en la honestidad de un diseño, en la fiabilidad que genera confianza, en la capacidad de adaptación que permite sobrevivir en condiciones adversas. Y quizás, lo más importante, el motor del Tsuru nos recuerda que los grandes diseños trascienden su función original. Lo que comenzó como un simple medio de propulsión se convirtió en parte de la identidad cultural de México, en protagonista de historias familiares, un objeto de pasión para generaciones de entusiastas. ¿Tuviste un Tsuru
¿En tu juventud? ¿Recuerdas el sonido característico de su motor, el olor a gasolina y aceite caliente, la sensación de confianza al saber que te llevaría a casa sin importar las condiciones? O quizás tu padre o tu tío te contaron historias de su viejo Tsuru, de cómo nunca los dejó tirados, de cómo fue testigo silencioso de momentos importantes de la vida familiar. Déjanos tus recuerdos en los comentarios, y si tienes fotos de tu Tsuru o de su motor GA16, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos motores que siguen latiendo después de tantos años. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron nuestra cultura, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.